Buenas tardes, compañeros, compañeras. Yo soy Ivonne Llanes, soy la presidenta de Acción Ecológica, un grupo ambientalista en el Ecuador. Durante muchos años trabajé en temas petroleros, los impactos locales y globales como el cambio climático, y desde hace algún tiempo estoy trabajando el tema de lo que son los servicios ambientales, y uno de los casos es RED. Soy de profesión bióloga. Muchísimas gracias, Ivonne. No sé si nos puedes primero contar qué significa la palabra RED, la abreviación de qué es y de qué se trata el tema. RED significa reducción de emisiones por deforestación limitada y foresta degradada. Es un término creado, de una manera técnica, pero lo que implica es un nuevo mecanismo como falsa solución para combatir el cambio climático, y se está discutiendo en las negociaciones justamente de Lima, pero desde el año 2010 atrás. Yo voy a hacer una presentación más corta de la relación que hay entre RED y los derechos de la naturaleza, y luego va a hablar una persona que es experta en el tema, y luego va a hablar una nueva persona que también va a complementar la parte técnica, y vamos a tener 3 casos como testimonios de los impactos de RED. Muchísimas gracias, Ivonne, pero quisiera que particularmente personas como yo que no conocen mucho el tema, si me puedes un poco graficar en qué consiste la propuesta, si me puedes poner un ejemplo sería maravilloso. Voy a ser bien ilustrativa, digamos, y obviamente después en la parte más técnica se van a coger con ejemplos y todo eso. Lo que consiste es que sean individuos o comunidades que poseen bosques o que poseen áreas de vegetación, digamos, que no son necesariamente bosques, pero que según la FAO podrían ser consideradas como bosques. Reciben un subsidio, reciben un incentivo para que cuiden o protejan estas áreas en donde se encuentra esta vegetación, que es entendida como una vegetación que contiene carbono. Entonces lo que se hace es entrega a este individuo o a esta comunidad una cantidad de dinero, y esta comunidad o esta persona se compromete a proteger o a conservar esta área para que luego, a partir de esta área, se puedan emitir certificados de carbono o certificados o permisos de contaminación para que empresas puedan seguir contaminando, porque se supone que se compensa el carbono que están emitiendo, los CO2 que están emitiendo en otro lugar, con el que se encuentra almacenado en esta vegetación. Entonces eso es como un resumen de... Hasta lo que cuentas parecería que es una idea atractiva porque hay conservación. ¿Cuál es el problema, si nos puedes decir en 2 líneas? Bueno, el problema son muchísimos problemas. Justamente en esta hora y media que vamos a tratar el tema, o esta hora que vamos a tratar el tema, nos vamos a dar cuenta que hay una permanente violación tanto de las poblaciones que son las dueñas de los bosques como de los derechos de la naturaleza. ¿Por qué es que RED viola los derechos de la naturaleza? ¿Y por qué estamos tratando RED en un tribunal sobre los derechos de la naturaleza y no necesariamente sobre un tribunal, por ejemplo, de los derechos de los pueblos exclusivamente? Y es porque lo que ocurre es que RED, por un lado, asume que la naturaleza es una proveedora de servicios, cuando lo que la naturaleza tiene es el ciclo, por ejemplo, del carbono para limpiarse a sí misma, o la naturaleza tiene la fotosíntesis, por ejemplo, para utilizar la energía del sol y criar plantas. Lo que hace los servicios ambientales es asumir que la naturaleza, a través del ciclo del agua, está ofreciendo servicios, y eso significa que estos servicios pueden ser privatizados, pueden ser apropiados o pueden ser simplemente asumidos como que la naturaleza está obligada o que naturalmente durante toda su existencia ha sido proveedora de estos servicios ambientales. En realidad lo que la naturaleza hace es cuidarse, recrear la vida, criar el agua, etc., y no ofrece ningún tipo de servicios. Los servicios fueron un invento de quienes quieren justamente poner a la naturaleza en los mercados, quieren convertirla en mercancías, quieren convertirla en una sierva. En definitiva, es poner a la naturaleza como una certidumbre en función de la acumulación de capital.
¿Y qué significa eso? Significa que, por ejemplo, se la encierra, es decir, se ponen pedazos o se ponen bosques o se ponen áreas de vegetación cercadas, están presas, justamente porque tienen que ser permanentemente proveedoras de servicios ambientales. Es decir, que es una manera de encarcelar, de cercar a la naturaleza. Pero además eso está relacionado con la posibilidad de la naturaleza, por ejemplo, de los bosques tropicales, de enriquecerse con biodiversidad. El momento en que se cerca un espacio de bosque, se saca normalmente a la gente que vive ahí o no se le permite utilizar los bosques como lo han hecho siempre, se está provocando que los bosques, y en este caso las naturalezas que están en esos bosques, ya no pueden tener mayor o más riqueza en biodiversidad, porque los pueblos indígenas en los bosques son los que están permanentemente enriqueciendo la biodiversidad del bosque. Si uno ve, por ejemplo, y conoce la vida de los pueblos indígenas amazónicos, ellos permanecen en un lugar, cultivan, enriquecen la biodiversidad. Luego se mueven a otro lugar, enriquecen, cultivan y manejan, entre comillas, la selva, el bosque y la biodiversidad. Es decir, que la biodiversidad de la selva solamente existe gracias a la presencia de los pueblos indígenas en ese lugar. El momento en que se lo saca, y eso vamos a ver en varios de los casos después, la naturaleza estaría siendo de alguna manera forzada a erosionar la biodiversidad que está siendo permanentemente enriquecida por los pueblos indígenas. Es decir, que REDD a la naturaleza lo que le hace es convertirla en una esclava de la acumulación del capital, porque se convierte en servicios ambientales, así como ocurrió siglos atrás con las labores humanas. Es decir, las personas cultivaban alimentos, las personas araban la tierra, las personas tenían labores, y esas labores se convirtieron en un trabajo que permitió apropiarse y acumular capital. Lo mismo está pasando con la naturaleza. Lo que son sus funciones, sus elementos, sus estructuras, sus ciclos, las obras de la naturaleza se están convirtiendo en un trabajo en función de la acumulación del capital, y obviamente en un proceso de esclavitud, de servidumbre, y obviamente afectando lo que es su propia capacidad de limpiarse, de recrearse, de criar el agua, de criar biodiversidad. Ese es como directamente REDD estaría afectando a la naturaleza y a sus derechos. Por supuesto, está directamente relacionado con los derechos de los pueblos indígenas que viven en los bosques, porque REDD lo que quiere es principalmente poner a los bosques, que son las extensiones más grandes, digamos, de vegetación que existen sobre la tierra, en función del mercado de servicios ambientales. ¿Y quiénes son los poseedores de los bosques? Son principalmente los pueblos indígenas y las poblaciones tradicionales que han cuidado y que viven y que dependen de los bosques. Se calcula que una cantidad de 4.000 millones de hectáreas de bosques estarían siendo concebidas, digamos, como proveedoras, y esto implica, como les digo, una esclavitud de la naturaleza o de estos bosques en función del capital, y obviamente una afectación directa a los pueblos que viven en estos bosques, ¿no? Entonces, yo quería, digamos, simplemente ser enfática en decir que REDD no solo afecta a los pueblos indígenas, les afecta, por supuesto, pero también afecta a los derechos de la naturaleza, y por eso es que nosotros pensamos que este es un caso que debería ser acogido como parte del proceso del Tribunal por los Derechos de la Naturaleza. Para eso hemos pedido a algunas personas que nos acompañen y nos aclaren un poco más de lo que es REDD y cómo se afecta de esta manera tanto la naturaleza como los pueblos que dependen de los bosques, que es el principal interés en este momento. Solamente para terminar, REDD va más allá del mercado de carbono. REDD es un mercado de todo lo que la naturaleza puede proveernos, de servicios ambientales, de biodiversidad, de agua, de carbono, por supuesto, pero inclusive de lo que conciben como servicios culturales, servicios espirituales, servicios paisajísticos, servicios de todo tipo. Es decir, que es no solamente una apropiación de la atmósfera, sino que es una apropiación de todo lo que nosotros concebimos como vida, como naturaleza, como naturalezas. Entonces, eso es un caso, yo creo que va a ser muy importante que el tribunal lo siga
siga, digamos, manteniendo o lo asuma y lo mantenga de aquí en el futuro en los siguientes tribunales que se sigan dando en este proceso. Quisiera, no sé si el señor fiscal me permite pasar. Absolutamente permitida hacerlo. Quisiera pedir a nuestra compañera Cassandra Smithy, que es Cassandra es de Estados Unidos y ella es quien va a presentarnos de una manera un poco más técnica como experta el tema de red y cómo afecta más particularmente con algunos casos los empleados ejemplares que nos va a mencionar. Muchas gracias, Cassandra, bienvenida.